Bueno, vamos a empezar con nuestra palabra. Estamos en Proverbios capítulo 13. Voy a leerles muy rápidamente este capítulo. Y como les decía anteriormente, habla de un paralelo allí sobre el justo y el injusto. Así que vamos a hablar de aquellas diferencias e inclusive, como les decía, son consejos para nuestra vida este libro de Proverbios y que usted y yo podamos ponerlo en práctica. Dice lo siguiente la palabra de Dios: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. El que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. El justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. La justicia guarda al íntegro en su camino, pero la maldad destruye al pecador. Hay quien pretende ser rico y nada tiene, y hay quien pretende ser pobre y tiene gran fortuna. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apagará. Por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejo está la sabiduría. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que desperdicia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. El mensajero perverso cae en adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado. Deseo cumplido es dulzura para el alma, pero es abominación para los necios el apartarse del mal. El que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. A los pecadores los persigue el mal, pero a los justos serán recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será reservada para el justo. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde con la injusticia. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Amén. Y bueno, como les decía, hay un paralelo aquí, hay una comparación entre el justo y el injusto. Y lo primero que quiero que veamos de este Proverbios es hablando lo importante que es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, inclusive desde pequeños, que usted pueda instruirlo. En otro proverbio más adelantico, en el capítulo 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y es importante. Pero también nos aclara este proverbio lo importante de aceptar la disciplina de nuestros padres. El versículo 1 dice: el hijo sabio, escuche bien, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Eso dice el verso 1. El verso 24 dice lo siguiente:
El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y aquí quiero ser claro. Mire, Dios es bueno y nos ama. Y nos ama con infinito amor. La Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, nos muestra el gran amor de Dios hacia nosotros, a su creación, a sus hijos. Sí, nos ama. Pero también disciplina. Y esto no quiere decir que Dios anda con un garrote ahí encima, sino que nos muestra a través de nuestras decisiones, porque mire, Él siempre llama y nos muestra por su palabra, haga el bien. Y esto se trata, este capítulo también de mostrar, oiga, vean lo importante de hacer las cosas correctas. Y también vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, allí, hey, siempre hagas el bien. ¿Sí? Vence el mal con el bien, inclusive dice allí en Romanos el apóstol Pablo, lo importante de hacer las cosas correctas. Pero si usted no obedece, si usted no acepta lo que yo le estoy diciendo como padre, pues va a tener algunas dificultades, le va a ser más difícil poder avanzar. Entonces hay una disciplina y nosotros, dice la palabra, que siendo aún padres que damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero también nos encarga a nosotros como padres terrenales a enseñar la palabra y a disciplinar a nuestros hijos. Mire, si usted ama a su hijo, usted tiene que disciplinarlo, tiene que llamarle la atención si no está haciendo las cosas correctas. Y bueno, como les decía en el versículo 3, el que guarda su boca persevera su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Y comentaba, o sea, la persona sabia sabe qué decir en qué momento, y también sabe en qué momento hay que quedarse callado, ¿sí? No hablar. Muchos hablan y dicen, pero no hay nada en ellos. Entonces, lo primero que hablábamos, lo importante de la disciplina del padre a los hijos, también nos habla de la prudencia a la hora de hablar. Y otra cosita que quiero resaltar mucho en este Proverbios capítulo 13 es lo que está en el versículo 10. Dice, por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. ¿Sabe? Comenté al comienzo, el libro de Proverbios es de consejo. Si usted recibe consejos, está la sabiduría. Pero si usted es de esas personas soberbias, es muy difícil que usted reciba un consejo. Y hay un paralelo allí. La soberbia solo trae que contienda, pero la sabiduría está en recibir allí el consejo. ¿Sabe? En la vida cristiana, y si usted lleva ya camino en la vida cristiana, usted debe ser un consejero. Usted debe ser una persona que sepa cómo hablar a aquel que tal vez tiene un error. Porque muchos llegan es a juzgar, a decir, mire, es que usted es esto, tal, tal. No, sepa dar un consejo a aquel que lo necesita, ¿sí? Pero también nos habla de la otra persona, del que es soberbio y tal vez no acepte el consejo. Y a partir de este verso 10 en adelante empieza a ser allí un paralelo entre esas dos personas. Mire lo que dice el versículo 13. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Mire, la gente soberbia no va a aceptar la palabra y va a pagar por eso. Pero si usted recibe ese consejo, va a ser recompensado. Dice el verso 14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, Dios nos ha dejado su palabra y es necesario que como hijos la aceptemos para que tengamos vida y vida eterna, dice allí en el Nuevo Testamento. Lo importante de que usted acepte a Jesús en su vida, pero también que tenga allí un cambio y sea una persona sabia para poder actuar en esta tierra.
En esta tierra usted va a tener que tomar decisiones y depende de las decisiones que usted tome, va a tener gozo o posiblemente tristeza si ha tomado malas decisiones. Por eso es importante buscar y atender el consejo de nuestro Dios que está en su palabra. Dice el versículo 16: todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. ¿Sabe? Todos vamos a tomar decisiones, pero si usted ha sido un hombre prudente a la hora de actuar, de tomar decisiones, de saber cómo, pues va a obrar con conocimiento. Pero si usted es necio, va a tener allí dolores de cabeza. Si es aquella persona que ostenta necedad, porque es que soberbio. Entonces vea, aquí la palabra nos muestra lo importante de ser prudentes, de actuar con sabiduría en cada momento, tal vez en su lugar de trabajo, en su vida familiar, con los que convive allí, que usted pueda ser sabio a la hora de hablar, de tomar decisiones. Vea, esto de tomar decisiones es algo muy importante y la Biblia nos habla de que usted sea allí prudente y con conocimiento poder tomar la mejor decisión, de ir en búsqueda a Dios y poder tomar la mejor decisión para su vida. En la vida cotidiana, en la vida diaria vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y usted estará allí enfrentado que hago esto o aquello, pero que usted pueda tomarlo como de la mejor manera y no tener dolores de cabeza después. Hoy vemos personas que no saben cómo salir de ciertas situaciones porque tomó malas decisiones. También tal vez se afanó, tal vez fue apresurado, tal vez se lanzó sin pensar y tal vez tiene allí dolores de cabeza. Pero lo importante es que usted tenga a Dios en su vida y tome la mejor decisión para su vida. Porque cuando usted cumple y hace las cosas conforme a lo que Dios quiere, usted va a tener dulzura en su vida. Mire lo que dice el versículo 19: deseo cumplido es dulzura para el alma, pero es abominación para los necios el apartarse del mal. Mire, cuando hay personas necias y así usted le hable de la manera, va a ser abominaciones, quiere seguir ahí en el mal. Pero cuando usted hace las cosas correctas y acepta a Dios, todo va a ser dulzura allí. Claro, habrá tormentas, habrán problemas, pero usted va a tener esa paz que sobrepasa entendimiento. Ahí sí, como dice, paz en medio de la tormenta, como dice aquella canción, porque usted sabe con quién anda. Es importante que usted ponga a Dios allí al frente de su vida, que sea el primer lugar, y va a ver que va a tener un respaldo en cada área de su vida, que usted pueda allí avanzar. Así que este Proverbios capítulo 13 nos trae enseñanzas y consejo para nuestra vida. Y aquí resalté solo unos pequeños versos, hay muchos más. Mire el verso 22, dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. ¿Sabe? Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, va a haber buenas cosas, y no solamente para usted, sino también para sus hijos y los hijos de sus hijos, sí, para las generaciones que vienen allí. Pero si usted es aquel necio, ojo, porque no hay nada bueno, inclusive para las siguientes generaciones. Vean lo importante de hacer las cosas bien, siempre actuar con el bien. Tal vez usted diga: no, pero hago las cosas buenas y el otro sí le va. No, siempre hay recompensa para aquel que hace las cosas buenas delante de Dios. Dios tiene recompensa para sus hijos, para aquel que hace las cosas buenas, para el justo. Y termina este proverbio diciendo: el justo come
hasta saciar, mire, saciar su alma. No dice cuerpo, no habla de cosas materiales en sí, porque eso es lo otro que debemos quitar. No, no estoy diciendo que usted no luche tal vez por cosas materiales aquí, porque hay veces usted trabaja y quiere su casa, su vivienda allí bien bonita, arreglarla, bueno, qué sé yo, cosas que hablamos a nivel material, y eso está bien. Pero hay algo más grande que son las cosas espirituales. Y por eso dice, el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Y aquí habla a un nivel espiritual. Mire, hay personas que podrán tener muchas cosas materiales, pero no son felices, no hay una felicidad, no hay un gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo más importante que lo material y es lo espiritual. Y por eso dice, el justo come hasta saciar su alma. Que usted esté gozoso con el Señor, con lo que tiene hoy en día. Porque mire, le voy a decir algo. Tal vez usted diga, ay, pero lo que yo tengo es muy poco. Puede ser muy poco a nivel material. Pero si usted tiene a Dios en su vida, usted es rico. Y termino con este verso que quería dejarlo para el final, aunque no está al final. Y es el versículo 7. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Mi hermano, usted tiene una gran fortuna si tiene a Dios en su vida. Creo que eso es lo más grande que nosotros podemos tener en estos momentos, viviendo aún en esta tierra, teniendo los problemas que usted tenga, con las dificultades que usted tenga. Si usted tiene a Dios, usted está rico, tiene una gran fortuna, y que usted se sienta dichoso y alegre de tener a Dios en su vida. Así que los dejo con este pasaje para que reflexionen este día. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.